Un hombre que tiene todo lo que el dinero puede comprar. Una casa grande, con patios de piedra y columnas altas. Sirvientes que corren a cumplir cada orden. Ropa fina, traída de tierras lejanas. Mesas llenas de comida en abundancia. Oro. Plata. Influencias. Y sin embargo, ese mismo hombre no puede entrar al templo. No puede sentarse en la sinagoga. No puede testificar en un tribunal. Cuando camina por la calle, sus vecinos cruzan al otro lado. Cuando pasa frente a las casas, las puertas se cierran. Incluso sus propios hermanos lo miran con vergüenza. ¿La razón? Todos en la ciudad lo llaman traidor. Ahora escucha esto. Su nombre en hebreo significa puro, inocente, justo. Un hombre llamado justo, al que todos consideran el más impuro de la ciudad. Su nombre es Zaqueo. Y lo que ocurrió con él en un solo día, en una sola tarde, durante una sola cena, cambió su vida para siempre. Pero la historia de Zaqueo no es la que escuchaste cuando eras niño. Esta historia tiene capas. Capas históricas, capas culturales, capas espirituales. Y la más importante de todas está al final. La ciudad donde todo comenzó. Para entender a Zaqueo, primero tienes que entender su ciudad. Jericó. Una ciudad cargada de historia. Fue la primera ciudad conquistada por Israel cuando entró a la tierra prometida. Los muros de Jericó no cayeron con espadas. No cayeron con catapultas. Cayeron con obediencia. 7 sacerdotes. 7 trompetas. 7 vueltas alrededor de la ciudad. Y un grito del pueblo. Y los muros se derrumbaron. Pero después de esa victoria, ocurrió algo extraño. Josué declaró una maldición sobre la ciudad. Nadie debía reconstruirla. Durante siglos permaneció en ruinas. Sin embargo, con el paso del tiempo, Jericó volvió a levantarse. Y para la época de Jesús se había convertido en una de las ciudades más ricas de la región. El clima cálido permitía cultivar palmeras, dátiles y una planta muy especial. El bálsamo de Jericó. Una resina aromática extremadamente valiosa. Se usaba para medicina, para perfumes, para cosméticos. Los romanos la consideraban tan valiosa que cuando conquistaron la región, declararon los cultivos propiedad del imperio. Jericó también era un punto estratégico. Todas las caravanas que iban a Jerusalén pasaban por allí. Comerciantes, peregrinos, soldados, mercaderes. Miles de personas cruzaban esa ciudad cada semana. Y donde hay comercio, siempre aparece alguien encargado de cobrar impuestos. El hombre más rico y más odiado. Ahí aparece Zaqueo. La Biblia lo describe con una frase corta pero poderosa. Era jefe de los publicanos. Y era rico. En el sistema romano, los impuestos no los cobraban soldados. Los cobraban contratistas privados. El imperio establecía cuánto dinero debía pagar cada región. Luego alguien compraba el derecho de cobrar esos impuestos. Ese hombre pagaba primero al gobierno romano. Y después cobraba a la gente lo que quisiera. Todo lo que cobraba de más era su ganancia. Así nacieron los publicanos. Judíos que trabajaban para Roma. Y eso los convertían en algo peor que pecadores. Los convertían en traidores. Pero Zaqueo no era cualquier recaudador. Era el jefe. El que supervisaba a todos los demás. Probablemente tenía decenas de cobradores trabajando para él. Y recibía una parte de cada impuesto. Por eso era rico. Muy rico. Pero su riqueza tenía un precio. No podía participar en la sinagoga. No podía ser testigo en un tribunal. Su dinero era considerado impuro. En la sociedad judía de ese tiempo, un publicano estaba en la misma categoría que las prostitutas y los paganos. Zaqueo tenía todo. Excepto algo muy simple. Personas que lo amaran. El oficio de Zaqueo. Zaqueo era jefe de los publicanos. Un recaudador de impuestos para Roma. Pero no era un cobrador cualquiera. Era el principal.
Los romanos entregaban el derecho de cobrar impuestos a quienes pagaban por adelantado. Luego aquellos hombres cobraban lo que querían, y todo lo que sobraba era ganancia. Por eso los publicanos eran odiados. No solo cobraban dinero, servían al imperio que oprimía a su propio pueblo. Por eso eran llamados traidores. Por eso eran considerados impuros. Y Zaqueo estaba sobre todos ellos. Era rico, pero estaba solo. El día en que Jesús llegó. Aconteció entonces que Jesús entró en Jericó, y una gran multitud salió a su encuentro. Habían oído de sus milagros, habían escuchado sus enseñanzas. Muchos deseaban verlo. Entre aquella multitud estaba Zaqueo, y procuraba ver quién era Jesús, pero no podía, porque la multitud era grande, y Zaqueo era pequeño de estatura. Entonces hizo algo inesperado. Corrió delante de la multitud, y subió a un árbol de sicómoro, pues sabía que Jesús pasaría por aquel camino. Y allí se sentó entre las ramas, esperando verlo. El encuentro. Y cuando Jesús llegó a aquel lugar, se detuvo, levantó los ojos y lo miró. Entre todos los hombres de la ciudad, Jesús vio al que estaba en el árbol, y le dijo: Zaqueo. Por su nombre lo llamó, y dijo también: Date prisa, desciende, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. Y Zaqueo descendió rápidamente, y lo recibió con alegría. Pero al ver esto, todos murmuraban, y decían: ha entrado a hospedarse con un hombre pecador. La cena que cambió todo. Y estando en su casa, Zaqueo se puso en pie, y dijo al Señor: Señor, he aquí, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devolveré cuadruplicado. Nadie se lo exigió, nadie lo obligó, pero algo dentro de su corazón había cambiado. Las palabras de Jesús. Entonces Jesús dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, porque él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El verdadero secreto. Y esta es la verdad que muchos no entienden. Zaqueo no cambió primero. Jesús lo aceptó cuando aún era pecador. Y fue ese encuentro el que transformó su corazón. La gracia llegó primero. El cambio vino después. La pregunta para hoy. Y ahora esta historia nos hace una pregunta. ¿Dónde estás tú? ¿Eres como Zaqueo, mirando desde lejos, pensando que estás demasiado lejos para Dios? ¿O eres como la multitud, juzgando a alguien que Dios todavía no ha rechazado? Porque aún hoy, el Hijo del Hombre sigue haciendo lo mismo. Busca a los perdidos, llama por su nombre, y transforma corazones. Y quizá, solo quizá, hoy está pasando por el árbol donde estás. Un día, algo inesperado ocurrió. Jesús llegó a Jericó. Era la última parada antes de Jerusalén, antes de la cruz, antes de la historia que cambiaría el mundo. La ciudad entera salió a verlo. Multitudes llenaban las calles, y entre esa multitud estaba Zaqueo. Quería ver quién era Jesús. Había escuchado rumores, que Jesús hablaba con pecadores, que comía con publicanos, que incluso había elegido a uno de ellos como discípulo. Pero había un problema.
Zaqueo era pequeño de estatura, y la multitud no lo dejaba pasar. Imagina el momento. El hombre más rico de la ciudad, bloqueado por personas que lo odiaban. Pero entonces hizo algo inesperado. Corrió. En aquella cultura, un hombre rico no corría. Correr era cosa de niños o esclavos. Pero Zaqueo no se detuvo. Corrió delante de la multitud y subió a un árbol de sicómoro, un árbol común, el tipo de árbol donde jugaban los niños. Ahí estaba él, un hombre poderoso, sentado en una rama, esperando ver pasar a Jesús. El momento que nadie esperaba. Entonces ocurrió algo extraordinario. Jesús llegó exactamente al lugar donde estaba el árbol. Se detuvo, levantó la mirada y dijo una sola palabra: Zaqueo. Su nombre. Imagínalo, entre cientos de personas. Jesús lo vio, lo llamó por su nombre, y después dijo algo aún más sorprendente: Date prisa, baja de ahí, hoy debo quedarme en tu casa. No fue una sugerencia, fue una decisión. Jesús estaba diciendo públicamente: quiero pasar tiempo contigo, con el hombre más odiado de la ciudad. El escándalo. La multitud quedó en shock. La gente empezó a murmurar. Entró a hospedarse con un pecador. Todos lo pensaban. ¿Cómo podía Jesús aceptar a alguien así? Pero mientras la multitud criticaba, algo estaba ocurriendo dentro de la casa de Zaqueo. No sabemos qué conversación tuvieron. La Biblia no lo dice. Pero sí sabemos lo que pasó después. Zaqueo se levantó y dijo: Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si he defraudado a alguien, se lo devolveré 4 veces más. La ley solo exigía devolver lo robado. Zaqueo ofreció devolver 4 veces más. Nadie lo obligó, nadie se lo pidió. Algo dentro de él había cambiado. El verdadero secreto. Entonces Jesús dijo unas palabras que resumen toda la historia. Hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Y aquí está el verdadero secreto de esta historia. Zaqueo no cambió para que Jesús lo aceptara. Jesús lo aceptó. Y por eso, Zaqueo cambió. Esa diferencia lo cambia todo. Muchas personas creen que primero deben arreglar su vida para acercarse a Dios. Primero dejar los errores. Primero ser mejores. Primero cambiar. Pero la historia de Zaqueo muestra lo contrario. La transformación no vino antes del encuentro, vino después, porque la gracia siempre llega primero. La pregunta final. Ahora la pregunta no es solo sobre Zaqueo, la pregunta es sobre ti. Estás en el árbol, mirando desde lejos, pensando que estás demasiado lejos para cambiar, o tal vez eres parte de la multitud, juzgando a alguien que Dios todavía no ha descartado, o quizás Dios quiere usarte para mirar hacia arriba y llamar a alguien por su nombre, porque el mensaje de esta historia es simple. Jesús todavía hace lo mismo, todavía busca, todavía llama, todavía cambia vidas, y tal vez, justo ahora, está pasando por debajo del árbol donde estás,